Esta mañana quiero compartir con ustedes lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a estar viendo la historia de 3 personajes. Y me gustaría saber cuál de estos 3 personajes es usted. El primero, el segundo, el tercero. Me gustaría saber qué personaje es usted. Y para esto, vaya a su Biblia y en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Yo les espero. O también pueden ver en las pantallas el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana. A ver, repitan conmigo. Haz que tu iglesia sea exitosa. Muy bien. Yo sé que ustedes se van a apoderar de esta frase y cada uno de ustedes puede hacer que el reino de Dios sea exitoso. Óiganlo bien. Ustedes pueden hacer que el reino de Dios sea exitoso. Pero vamos a estudiar cuán difícil es seguir a Cristo. La mayoría de los que estamos aquí ya tenemos un buen tiempo siguiendo al Señor. Y aquí vamos a encontrar 3 personajes que batallaron en cómo seguir a Cristo. Pero al final de esta historia nosotros vamos a disfrutar que realmente queremos seguir al Señor y servirle de todo corazón. Y hacer que Huerto del Rey sea una iglesia exitosa. Dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lo que cuesta seguir a Jesús. Fíjense que en este pasaje vamos a encontrar a 3 personajes que tienen buenas intenciones. Algunos ponen pretextos, algunos se rajan a la mitad del camino. Y yo espero que tú no vayas a caer como alguno de estos personajes que vamos a ver. El primer personaje es uno de los que quieren seguir a Cristo basado en emociones. Es uno que quiere seguir a Cristo basado solamente fundándose en emociones. Vean lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, o sea, vemos que Jesús caminaba con sus discípulos, andaba con sus discípulos, recorría las regiones, las ciudades con los discípulos. Y en el camino, alguien bien emocionado, que veía que todas las cosas al lado de Jesús iban a estar muy bien, expresa la frase, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, esta es una frase con una intención ambiciosa. Y en Mateo capítulo 8, verso 19, no vayan allí nada más como referencia, más adelante lo pueden buscar. Mateo registra que este hombre que habla con Jesús es un escriba. Es un escriba, aquel que se dedicaba a hacer copias de la ley. Hacía las copias de la ley y este escriba viene delante de Jesús y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Una ambición grande, una intención grande. Pero este hombre está reaccionando solo emocionalmente. Porque quizá como escriba, él estaba pensando, si sigo a Jesús, si voy a Jesús,
voy a gozar de presenciar al lado de Él grandes milagros. Voy a presenciar frente a Él cómo se multiplica la comida y voy a comer mucha comida. No me va a faltar la comida. Así que, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba buscaba encontrar grandes beneficios al lado de Jesús. Y quizá como escriba, al final de cuentas, lograr una gran fama al lado de Jesús. Que la gente le dijera, oye, ya sabemos que estás al lado de Jesús y te ves muy bonito. Ya eres bien famoso al lado del Señor. Y Dios le dice, verso 58, le dijo Jesús, las zorras tienen sus lugares seguros. Estos animalitos tienen un lugar muy seguro donde abrigarse, donde cuidarse, donde refugiarse, donde estar seguros. ¡Wow! Este escriba recibe así como ya una adelantada respuesta, que lo que tú estás diciendo, lo que tú estás tomando, lo que tú me has dicho, me estás diciéndolo solo emocionalmente. No estás tú costeando, no estás tú pensando los costos de este seguimiento. También le dice, las aves de los cielos tienen nidos. Las aves pueden estar en los árboles, tener sus nidos y ellos están seguros. Y le dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y quizá para muchos, y quizá en algún tiempo para mí cuando comenzaba en la vida cristiana, yo pensaba que esta parte se refería a que Jesús no tenía nada, que no tenía casa, que no tenía alimento, que no tenía ropa, que no tenía recursos. Cuando vemos en la Biblia que Jesús tenía una casa. En Mateo capítulo 13 dice que salió de la casa junto a los discípulos y muchas mujeres también le servían de los bienes que tenían. Pero lo que Jesús dice aquí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, es el precio grande que hay para seguir al Señor Jesús. Y este escriba y este primer personaje solamente está reaccionando de manera emocional en esta decisión. Y la pregunta sería, ¿son malas las emociones? No. ¿No son malas? Dios nos diseñó con emociones. Dios puso en nosotros sentimientos. Pero también Él nos dio fe, ¿verdad? Él nos dio razón. Él nos dio lógica. Y Él también nos dio experiencias. Todas estas áreas de nuestra vida, como la fe, como la razón, como la lógica, como las experiencias, en la vida cristiana necesitan tener un balance. Tener un balance para tomar decisiones como la de este hombre. Señor, te seguiré. Pero la fe está balanceada, la razón tiene su lugar, la lógica tiene su lugar y la experiencia tiene su lugar para poder tomar decisiones y seguir a Jesús. Cuídate que en tu andar con Cristo, cuídate que tú en tu caminar con Cristo, así como este hombre, que cuando tú digas sí, sea tu sí, sí. Que cuando tú digas no, que la firmeza y la afirmación de tu no sea siempre no. ¿Cuántas veces en la congregación, verdad? El pastor nos dice, ¿alguien quiere apoyar en este proyecto? ¿Alguien quiere venir a soportar esta situación, este alcance? Y decimos, sí. Pero al momento de la entrega, al momento de cumplir, al momento de la actividad, muchas veces decimos no. No, pastor, no puedo, siempre no pude, es que me pasó esto, se me atravesó aquello. Tengamos cuidado que nuestras reacciones
sean las correctas. ¿Qué puede hacer una persona que batalla con sus emociones? ¿Qué puede hacer una persona que fácilmente reacciona ante un asunto basado en las emociones? Nosotros que somos creyentes en Cristo tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios entra en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra razón, y la razón le envía un mensaje a las emociones. Mira, actúa así porque la palabra dice de esta manera. Entonces las emociones ya tienen la información de la palabra de Dios para poder nosotros actuar de la manera correcta. Siempre me sorprende el Salmo 103. El Salmo 103 dice, verso 1, bendice, alma mía, a Jehová. Bendice. ¿A quién le ordena? ¿Al alma? ¿Al lado emocional? ¿Al lado del alma del hombre? Y dice, bendice, alma mía, a Jehová. Esto nos enseña que nuestra vida siempre debe estar alimentada con la palabra, con la razón, con la fe, con la lógica, con las experiencias, para que no tengamos problemas en tomar decisiones solamente por emociones. No tengamos problemas de decir, reaccioné de esta manera, me comprometí de esta forma, la regué en este aspecto, porque en ese momento las emociones me envolvían. Y cuando pasa eso, nos lamentamos de las cosas que nos suceden o que nos pasan. Dice el primer personaje, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre no había calculado el precio de seguir a Jesús. Segundo personaje, verso 59. Dice el verso 59, dijo a otro. Fíjense cómo le dice Jesús a otro. Muy distinto. El primero se ofrece. ¿Qué dice el primero? Te seguiré. Y en el segundo, Jesús le dice, oye, sígueme. Sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En el segundo personaje, este no se andaba ofreciendo. Este no andaba emocionalmente allí, bien emocionado, voy a comer mucha carne con Jesús, vamos a comer mucho pescado. No, él estaba sereno y pasa al lado de esta persona, Jesús, y le dice, ¿sabes qué? Sígueme. ¿Qué? Sígueme. Ven. ¿Qué cosa ve Jesús en este hombre que le dice, sígueme? Jesús ve en él potencial. Jesús ve en él cualidades. Jesús ve en él capacidades. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 60 en la parte final? Anuncia qué. Tú anuncia el reino de Dios. Tú tienes capacidades, tú tienes cualidades, tú tienes dones. Tú puedes ser usado por mí, por Dios, para anunciar el reino de Dios. Y viene la excusa. Espérate, dice. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Este pretexto de cuidar a su padre iba a tomar tiempo. Su papá tenía como 50 años. Pues todavía tenía que envejecer, pasar muchos años para morir y hacer una buena fiesta para poder sepultarlo. Ahí se iban a ir los muchos años. Y de poner el pretexto,
No puedo todavía porque mi familia es muy importante. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis familiares son muy importantes. Pero Dios vio que esta persona tenía capacidades para anunciar el reino de Dios. Y Jesús le dice en el verso 60, como que es una frase poco dura. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ve lo que vio Jesús, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguramente usted diría: híjole, Jesús es cruel, Jesús es radical aquí, Jesús es tajante. Y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ustedes han visto varias versiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Deja que los muertos se ocupen de los muertos espiritualmente. Ahora, ¿Jesús odia la familia? ¿Jesús no quiere la familia? ¿Jesús es indiferente a papá, que ahí decía: deja que entierre a mi padre? No, Dios ama a nuestras familias. Jesús ama a nuestras familias. Pero allí en Lucas 14 hay un texto que nos dice, ahí en el verso 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, y ahí viene una lista, y les voy a explicar qué significa la palabra aborrece, y no aborrece ¿a quién? Dice allí: a padre, ¿a quién más? Madre, ¿a quién más? Mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, dice el Señor y aclara: no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces ahí menciona la palabra aborrecer. Entonces, ¿Dios aborrece a papá, mamá, hijos, esposa? No. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí es que tendremos que amar más a Dios que a las personas terrenales. Nuestro primer amor, nuestra prioridad en nuestra vida es amar a Dios. Deuteronomio lo dice, Mateo lo dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es nuestra prioridad. Nosotros debemos concentrarnos en amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros familiares. Si amamos a Dios, vamos a amar bien a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero la prioridad es amar al Señor. Está diciendo: Señor, tienes que amar menos a ellos y me tienes que amar más a mí. ¿Cuántos de ustedes está batallando en esta área? Que Dios está viendo en ustedes capacidades. Dios está viendo en ustedes cualidades. Dios está viendo en ustedes talento para anunciar el reino de Dios, pero la familia los detiene. La familia dice: no vayas. La abuelita dice: no vayas, aquí está tu chocolate, vas a extrañar tu chocolate, vas a extrañar las memelas de Tehuacán. Allá donde vas a ir no hay memelas, allá no hay tlacoyos, allá no hay mole de panza, allá no hay cabrito. Está la parte familiar que nos detiene, está la parte familiar que dice: no vayas. Y Dios ve en ti talentos, cualidades, capacidades, como le dijo aquí a este personaje: ve porque tú tienes capacidad de anunciar el reino de Dios. Hace rato les dije: hagan que la iglesia de Huerto del Rey sea una iglesia exitosa. Hagan que este lugar sea exitoso.
Vivimos pandemia, vivimos necesidades, vivimos ahorita los costos de los productos muy elevados, pero estoy seguro que Dios nos puede ayudar, que nuestra iglesia sea una iglesia exitosa por gente que le sigue, que le busca a Dios con todo su corazón. Este personaje es un personaje que se negó. Digo, no quiero. Mi familia, mi papá todavía no muere y necesito ver a mis familiares. Tercer personaje, versículo 61. Dice, entonces también dijo a otro, te seguiré. También dijo otro, te seguiré, Señor. Pero ¿qué dice aquí el texto? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Viene el tercer personaje. Dice el verso 57 que iban en el camino. El tercer personaje es aquella persona que va a la mitad del camino en la vida cristiana y se regresa. Es aquel que ya ha recorrido largo tiempo con Jesús. Es aquella persona que ha recorrido largo tiempo en el ministerio, en el servicio con Dios, pero en algún momento de la vida voltea atrás y se regresa. Yo no sé si está pasando aquí en Tehuacán o entre nosotros los que estamos aquí, lo que en muchas iglesias está sucediendo por causa de la pandemia. Gente que ya no va a la iglesia, que le cayó muy bien la pandemia para no ir a la iglesia. Personas que han dejado el ministerio. No, ya no quiero dar clases de niños, ya no quiero estar en el grupo de alabanza, ya no quiero estar con los servidores. Personas que han dejado su ministerio. Espero que no esté ocurriendo aquí, pero el Señor nos está hablando, cuidado, porque el tercer personaje ya tiene un largo recorrido con Jesús, mira atrás y se regresa. Dice el verso 61, entonces también le dijo, Señor, te seguiré, Señor. Esta es una promesa al futuro, este es el hombre del mañana. Te seguiré, Señor, una promesa futura, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre ya estaba con Jesús, ya caminaba con Jesús, pero en ese momento extrañaba el calor del hogar. Y él dice, necesito despedirme de los familiares. Imagínense que este hombre se regresa para despedirse con los familiares. Los familiares, ¿qué van a decir? ¿A dónde vas? Aquí estás bien en Tehuacán. Mira, aquí hay mucho movimiento económico. Aquí puedes tener un buen trabajo. ¿A dónde vas? Mira, tu abuelita te extraña mucho, va a estar llorando por ti. Mira, tu tío que te compra los tamales. ¿A quién le va a comprar tamales más que a ti? O sea, los familiares lo van a comenzar a arropar, los familiares lo van a comenzar a convencer, los familiares lo van a convencer a quedarse. ¿A dónde vas? Estudia una maestría. Mira, todos tienen doctorado, estudia un doctorado. ¿Para qué vas a anunciar el reino de Dios? ¿Para qué vas a hacer el ministerio? ¿Para qué vas a continuar eso? Mira, es más, todos están yendo de la iglesia por la pandemia. ¿A qué vas? Familiares tratan de convencer a este hombre a que se quede. Él fue a despedirse, él quiso despedirse, pero no, los familiares, quédate, ¿a dónde vas? Y vean lo que dice el verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, este tercer personaje ya tenía puestas sus manos ¿en dónde? Dice allí,
en el arado. ¿Qué significa esto? Él ya estaba trabajando. Él ya trabajaba con Jesús. Él ya estaba en un ministerio con Jesús. Él ya era discípulo de Jesús, ya estaba a cargo de ciertas responsabilidades con Jesús. Y dice, tú ya pusiste tu mano, ya avanzaste tanto camino, ya hiciste tantos surcos. Dice, ninguno que pone su mano en el arado mira atrás. Hoy en día así hay personas que ya han tenido su mano en el arado y que han avanzado por años en el ministerio, en el trabajo, en el servicio de Dios, y muchos comienzan a dudar, muchos se comienzan a cansar, muchos se comienzan a desanimar, muchas personas comienzan a decir, no sé si realmente esto vale la pena, ya me enfadé, ya me fastidié, he tenido mis manos en el arado, pero siento que debo mirar atrás. Esta es una realidad y espero que esta realidad no te suceda a ti. No pase esto en ti, que lleves tiempo, que lleves años caminando con el Señor y tengas la tentación de mirar atrás. En la Biblia tenemos historias de personajes que miraron atrás. ¿Se acuerdan alguna de ellas? La mujer de Lot. ¿Qué le dicen los ángeles cuando salgan, huyan de Sodoma y Gomorra? Le dicen, no miren atrás. Pero la mujer dice, mis joyas, mis bolsas, mis gallinas. Y volteó atrás. Ya saben la historia de la mujer que se convierte en sal. Y tenemos muchos personajes en la Biblia que miran atrás, que se vuelven atrás por esa tentación, por cansarse, por fastidiarse, por no ver resultados, por estar pensando que esto no es verdad. El tercer personaje lleva un buen tiempo caminando con Jesús, pero este hombre quita sus manos del arado y se vuelve atrás. No lo hagan. No lo hagan. Tienen que seguir adelante con su ministerio. Tienen que seguir adelante con sus proyectos. Tienen que seguir adelante con el trabajo de la iglesia. Hagan que Huerto del Rey sea una iglesia exitosa en tiempo de pandemia. Hagan que este lugar sea exitoso. Que todos conozcan el amor de Dios, que todos conozcan el reino de Dios, que todos sepan que el Señor sana, que el Señor levanta, que el Señor consuela, que el Señor tiene promesas eternas. Hagan que Huerto del Rey sea una iglesia exitosa. Dice el Señor Jesús en el verso 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, no es apto. Yo agrego el no. No es apto. ¿Para dónde? Dice que no está calificado para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios. No sirve para ese ministerio. No sirve para esa misión. No tiene el privilegio de estar allí cumpliendo esa misión. El pastor Alfonso y yo ya tenemos varios años en el ministerio. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? ¿35? Yo creo que más, ¿no? 38, ¿no? Yo todavía era un chamaco allá en Gilitla cuando él fue a visitar. Cuando él fue a visitar a Gilitla, allá donde yo soy, yo era un chamaco, miembro de la congregación, y él ya estaba predicando y nos visitaba allá en San Luis Potosí. Fue varias veces allá con su esposa Zapullo, ¿recuerda? Yo tengo 33 años en el ministerio. Él 38. No, es verdad. ¿Ininterrumpidos? Gracias a Dios. También el mío, ininterrumpidos. ¿Nos cansamos? ¿Lloramos? ¿Nos duele el ministerio? Sí, estar allí en una iglesia siendo fieles,
ver cómo marchan muchas personas por nuestra iglesia, están en un tiempo, se gozan y a veces se van. Pero yo deseo que todos los que están aquí sean personas estables, sean personas que tomen el arado y sean personas que nunca miren atrás. Con este mensaje, Dios te está diciendo que si tú estás caminando con Él, si tú ya tienes un buen tiempo caminando con Jesús, ya tienes un buen tiempo transitando en el ministerio, no te regreses, no dejes el ministerio, no dejes el trabajo de Dios, no mires atrás, porque te vas a ver mal que te regresas. El Señor dice: no estás calificado para el reino de Dios. El reino de Dios es de valientes. El reino de Dios es de esforzados. El reino de Dios necesita gente firme, gente estable, gente valiente, gente que le entre a la obra de Dios. Y si hay una persona que piensa regresarse, pues el Señor dice: no eres calificado para el reino de Dios. ¿Cuál de estos tres has estado como en tentación de parecerte a estos tres de estos tres personajes? El primero, que dice muy emocionalmente: te seguiré donde quiera que vayas. O el segundo, que dice: no, yo voy a negarme porque primero quiero atender a mi familia, a mi padre. Que el que se niega y que Jesús lo invita: sígueme. O el tercero, que ya tiene un buen tiempo en la obra de Dios, en la iglesia, y se regresa. Y vuelvo a repetir: hagan que el Huerto del Rey sea una iglesia exitosa en tiempos de pandemia. Que ustedes sean útiles, no se desanimen, no se desalienten, sigan haciendo la obra de Dios. Sí cuesta seguir a Cristo, sí cuesta seguir al Maestro, pero al final ya conocen ustedes las recompensas, los galardones por permanecer fiel. Así que en esta mañana yo te dejo esta palabra en tu corazón: haz que tu iglesia sea exitosa. ¿Podemos orar? Maravilloso Padre, te damos gracias en esta tarde, en este mediodía. Y queremos, Señor mi Dios, rogarte que nos ayudes en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, Señor, a ser fieles a ti hasta el final. Hemos visto la historia de tres personajes que tienen esa crisis de seguirte a ti. Y yo quiero orar, Señor, que a través de estas historias podamos aprender nosotros, Señor, a ser fieles en este caminar, a no rendirnos aun cuando estamos pasando en dificultades tremendas en nuestras iglesias. Padre, sobre todo queremos orar que nos ayudes a tener una actitud de vencedores y hacer que nuestra iglesia local sea una iglesia exitosa. Oramos por esta congregación, que siga adelante firme, que sea luz en este lugar de Tehuacán, que sea instrumento útil para tu reino. Y todas las personas que estén aquí, estas personas sigan fiel a ti siempre, al Maestro Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.